Muy buenas noches, sean muy bienvenidos y bienvenidas todos, comunidad Antena aquí presente. Estamos en una sesión Antena Online muy especial esta noche dedicada a Voluspa Jarpa, nuestra queridísima artista, que para la Fundación Antena es muy emblemática y muy especial, y es por eso que partimos nuestro mes aniversario, que estamos cumpliendo 5 años, con una sesión dedicada a ella, puesto que hemos hecho dos importantes colaboraciones en el camino de nuestra fundación y en la trayectoria de ella como artista, como fue su participación en Malva, Museo de Buenos Aires, el año 2016, siendo la primera artista chilena en exhibir ahí individualmente. Y luego el envío de Chile a la Bienal de Venecia el año pasado, donde Voluspa nos representó como país, y como Fundación Antena tuvimos el honor de coproducir y participar de este envío de Chile a esta importantísima Bienal. Creo que Voluspa en realidad es una artista total y transversalmente conocida, pero de todas maneras quiero contar algunas cosas sobre ella. Voluspa estudió arte en la Universidad de Chile, habiendo tenido un periodo de vivir fuera del país, en Brasil, en Paraguay, por tanto llegó ya más grande, de vuelta a su país, y ahí entró a la Escuela de Arte. Y a mí siempre me gusta destacar a la Voluspa como, bueno, además de ser una de las artistas, mujeres chilenas hoy, probablemente más reconocidas en las escenas locales e internacionales también, Voluspa es una artista multifacética, es una artista investigadora, historiadora, gestora, súper analítica, reflexiva, que nos entrega una visión de la historia y de la política y de las ciencias políticas incluso, muy interesante siempre. O sea, yo cuando al menos necesito una opinión sobre la contingencia, es siempre muy interesante conversar con ella y su visión. Y es este amor, este estudio, este interés y esta pasión que tiene ella por las historias oficiales, las no oficiales, que la han conducido por un trabajo muy coherente, con ya 25 años de trayectoria, y también muy importante recordar que es también una académica, una profesora en la Escuela de Arte de la Católica, donde también ha ido formando a muchos artistas que también han recibido su legado del arte como pensamiento visual. Así que la verdad es que, bueno, además de nombrar quizás todas las exhibiciones que ha tenido individuales, colectivas, y las participaciones en otras bienales, no solo Venecia, porque también ha estado en Mercosur, en La Habana, en Shanghai, y en un sinnúmero de participaciones en ferias de arte. También me gustaría destacar la representación que tiene de galeristas, como son la Galería Patricia Ready en Chile y Maure Charpentier en Francia, París. Así que eso es como un resumen de ella, porque en realidad Voluspa es muy infinita y hay mucho más que uno podría decir, pero creo que hoy día hemos hecho una selección de 3 momentos para revisar, puesto que no vamos a poder revisar toda su trayectoria, donde abordaremos un momento de su pintura, a Voluspa pintora, y todas las preguntas que se hizo en ese momento. Luego Voluspa, que sale de la pintura a las 3 dimensiones, a la instalación, a lo objetual y a lo escultórico. Y por último ya la Voluspa como en una construcción crítica política de ya una diversidad de medios, donde vamos a poder también incluso ver piezas de video. Y tengo ahora el gusto de dejarlos con Voluspa Jarpa. Adelante. Muchas gracias, Cotita. Saludos a todos. Es un honor siempre estar aquí con ustedes y con Antena, y como tú decías, lo relevante que ha sido nuestra colaboración, ¿no? Y lo relevante que han sido ustedes en todo el soporte que me han dado en momentos profesionales muy exigentes, y nunca está de más volver a agradecérselos y a decirles que eso siempre va a tener un lugar súper importante para mí. Sabiendo que estamos viviendo momentos difíciles, pero que nos obligan a replantearnos, y tal vez eso nos hace más fuertes, y por lo tanto celebrar muy particularmente que cumplan 5 años en este contexto. Y como decía la Cota, decidimos ubicar la presentación tal vez en momentos previos de mi trabajo, no tanto énfasis tal vez en trabajos que ustedes ya conocen, sino probablemente sea una presentación un poco más íntima de alguna manera. Y vamos a partir presentando
mi trabajo de pintura, ¿sí? Mi trabajo, el cómo yo parto mi trabajo artístico, ¿no? Probablemente muchos pueden conocer este trabajo, son del año 91, eran piezas muy grandes, pinturas muy grandes, que yo las partí haciendo cuando era estudiante todavía, de tercer, cuarto año de la escuela, ¿sí? Y había focalizado mi interés y mi pregunta por la pintura, la representación, el paisaje, la ciudad, la historia, en unos paisajes que me habían llamado mucho la atención cuando regresé a Chile. Chile era un país al que yo venía de vacaciones de verano generalmente, entonces conocía un aspecto de Chile que era mucho más protegido y probablemente veraniego y turístico, y al decidir regresar a Chile, que esto fue el año 89, y al recorrer la ciudad de Santiago, que era una ciudad que yo conocía poco, solo conocía un barrio básicamente, me llamó mucho la atención que en ese momento, año 89, 90, 91, habían muchos sitios heriazos en el centro de la ciudad. Y yo creo que me llamó la atención por contraste también climático y geográfico, ¿no? Yo básicamente había habitado el trópico, y en el trópico nunca hay peladeros, porque cuando en el trópico hay un peladero nacen inmediatamente muchas plantas, por un tema climático. Pero esta cosa que aparecía, esta dureza de la tierra, la piedra, este como abandono, me llamó mucho la atención y empecé a registrar los sitios heriazos que estaban básicamente en el centro de Santiago. Y creía yo que en estos lugares, que no es que le faltaba a la ciudad, como estaban en el centro, eran lugares que habían sido demolidos. Entonces empecé a pensar en que estos sitios heriazos eran como algo de la historia de Chile, una sintomatología de la historia de Chile de algo que había sido borrado. Con ese cruce entre pintura y ciudad, Santiago, y también, para ser honesta, yo quería hacer una pintura fea, una que no le gustara a nadie, una que fuera dura, que fuera como que tuviera que ver con la dureza que yo veía en la ciudad. Y así hice mi examen de cuarto año, estas son pinturas de mi examen de cuarto año. Pero, paralelamente, en tercer año yo me había ganado un concurso de la ciudad de Rancagua, donde nací, pero que no la conozco, la verdad, porque nací prematura, digamos. Y entonces el alcalde de la ciudad, casualmente, en la inauguración, en la entrega del concurso, yo tenía 19 años en ese momento, 19, 20 años, y me dice que le podría presentar algo para la ciudad. Y en ese momento la Natalia Babarovich era ayudante de mi taller. Y le cuento a la Natalia Babarovich, avergonzada, porque no quería que nadie supiera que me había ganado un concurso, y le digo que el alcalde me dijo que por favor, si quería presentar algo para la ciudad. Y me dijo, bueno, hagámoslo, y hagámoslo juntas. Y para mí era como un honor que mi ayudante quisiera como hacer algo conmigo. Inventamos el concurso, inventamos la obra, inventamos todo, inventamos la gestión, e hicimos un mural que está hasta el día de hoy en la ciudad de Rancagua, en la estación de trenes, que está bastante a mal traer, pero es de muy buena calidad, así que da lo mismo porque es fácil restaurarlo, y estas son imágenes de esa época. Entonces, antes de terminar la escuela, yo estaba pintando este mural, que tiene 90 metros cuadrados, tiene 30 metros lineales por 3 de alto, y era la fantasía de cualquier pintor, digamos, ¿no? Como pintar a gran escala, la temática la elegimos nosotros, que era el desastre de Rancagua, y ponerse a investigar esa historia, y finalmente dio origen. Tengo muy malas fotos porque todas las fotos están sacadas en diapo y he ido perdiendo esas fotos, pero aquí pueden ver algunas imágenes, ¿no? Nos dividimos las escenas, 3 la Natalia, 3 yo, y una la pintamos en conjunto. Y lo que más me llamó la atención de esa historia es que yo nunca había estudiado historia de Chile, porque no había hecho el colegio en Chile, y cuando quise saber qué había pasado en el desastre de Rancagua, me encontré con que habían 2 versiones de la historia del desastre de Rancagua. Una versión carrerista y una versión o'higginiana, ¿no? Y para mí eso fue desquiciante, porque es algo que no puedo aceptar, es que entiendo que los hechos que suceden son uno puede tener opiniones distintas sobre un hecho
histórico, pero no pueden haber hechos distintos, ¿no? Entonces, después de estudiar las distintas versiones, sacamos como una conclusión propia, entendimos que había un problema sin duda político, que de hecho se arrastra hasta el día de hoy en términos históricos, ¿no? De qué pasó en el desastre de Rancagua, pero lo que sí podríamos concluir del desastre de Rancagua es que sintomatizaba algo del modo chileno de abordar la historia, que es establecer versiones, que para un neurótico como yo puede ser muy, muy grave. No había un consenso histórico sobre el desastre de Rancagua, y en realidad el desastre de Rancagua tenía la particularidad de que en realidad era una masacre. ¿Sí? El desastre de Rancagua, en síntesis, es la arremetida de los españoles de impedir la independencia, digamos, o reconquistar el territorio chileno. Y en Rancagua se produce una alianza entre O'Higgins y Carreras, que estaban peleados, en que juntos van a abordar a Mariano Osorio, que era el general español, ¿no? Y se produce una mala estrategia, Carrera abandona a O'Higgins, y los carreristas dicen que no, ya bueno, da lo mismo, y se produce la primera masacre de civiles de Chile, que hacen nacer un sentimiento chileno, que antes no existía, antes de la independencia no existía. Y para terminar este asunto, que ya tiene algo que ver con mi trabajo posterior, que es el tema de la historia, lo traumático, las versiones, los hechos, etc. Por casualidad también de esos años, estamos hablando del año 93, 94, Milan Ivelich estaba recién asumido como director del Museo de Bellas Artes, y le pedimos una carta de recomendación, decidió ir a ver de qué se trataba la pintura y nos ofrece la Sala Mata para mostrar el mural de Rancagua. Entonces inauguramos el mural de Rancagua en 94, en abril. Yo tenía 23 años cuando lo inauguramos en la Sala Mata, antes que se instalara definitivamente en la estación de Rancagua, ¿no? Después de eso, parto con esta serie que se llama El Jardín de las Delicias, que está dividido en dípticos y trípticos, donde yo trabajo con imágenes que van a ser muy recurrentes en mi trabajo por bastante tiempo. Los sitios Eriazo, aparece el tema de la histeria, que está en este libro, la historia y la histeria, digamos, o sea, que ahí se los voy a explicar más. Aquí soy yo como pintando algo que también es característico, que es que un punto importante para mí era la tensión entre la manualidad y la tecnología de la imagen, entonces me dedicaba a calcar puntito por puntito de unas cuatricromías muy agotadoras y me sometía como a una disciplina física, como de hacer eso a mano y tensionar lo mecánico y lo manual, que también era algo que me interesaba. Y esas son otras como imágenes del taller, ¿no?, de esa época. Y aparece este tríptico que sintetiza un poco cosas que hasta el día de hoy yo podría entender que me interesan, ¿no? Por un lado está el tema de la historia oficial y su reverso. Tal vez ustedes saben, pero el monumento que estaba ahí, porque eso ya no existe de esa manera, el monumento Higgins, y se refiere al desastre de Rancagua, y con la Cota el otro día nos reíamos porque yo le contaba que este monumento encabritado de heroico es el momento en que O'Higgins arranca de Rancagua, ¿no? Y entonces la Cota me dice, aprieta cueva. Le digo, literalmente aprieta cueva. El dicho aprieta cueva viene del desastre de Rancagua, porque O'Higgins arranca por la calle Cuevas. De ahí a que se diga apretar cueva cuando uno arranca. Pero lo que me llamaba la atención es que formalmente el monumento era muy heroico, siendo que en realidad el desastre de Rancagua era una derrota que tenía una masacre civil y una estrategia militar que había fallado, digamos, ¿no? Por muchos motivos, pero que finalmente había ocurrido una masacre, ¿no? Después aparece acá también el libro de la histérica, que es algo que yo había encontrado y que me había llamado mucho la atención. Y es interesante pensar cómo hay una cosa de género que también siempre ha estado presente en mi trabajo, que es como la masculinidad épica, rara, digamos, como un poco heroica, pero no, y este femenino contorsionado también como oposición una cosa con la otra, la historia, la edificación urbana y el sitio Eriazo como el síntoma contrario, ¿no? Y esta cortina era una cortina que la saqué de un fotograma de una película de Raúl Ruiz que se llama Las Tres Coronas del Marino, y que es el único momento en la película que se habla español, se dice una frase en español.
aquí hay un detallecito, un detalle del libro este. Yo me encontré un libro antiguo de medicina francesa y lo estaba hojeando y habían distintos tipos de patologías y de repente me encontré con esta imagen que yo no sabía lo que era y que me llamó mucho la atención como imagen. Y después me puse a investigar y es algo que es recurrente también en mi trabajo, que es la historia de la histeria y que lo vamos a ver también, ¿no? La trampa al ojo, la simulación de que hay algo tridimensional sobre la pintura y estos paisajes deslavados, hechos como sin mucho esfuerzo, digamos. Y vamos a ver un pedacito. Aquí es donde nace entonces esta relación historia-histeria, ¿no? Que para ti es Sí, esta claro, no nace temática. todavía, no nace realmente todavía, pero ya está presente, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo esta obra condensa cosas que yo voy a seguir después. Y este es un diaporama hecho de mi cuaderno de notas, donde están los sitios heriazos de esa que yo registraba, y las fotos con las que hacía las pinturas y las escenas que dieron origen al Jardín de las Delicias, ¿no? Entonces aquí aparecen como los estudios que hacía y todo eso. Y no sé si alguien de esa época recordará, pero Santiago era una ciudad que parecía que había sido bombardeada, igual tenía algo, el centro, digamos, tenía un abandono muy, muy, muy significativo, ¿no? Que llamaba mucho la atención. Volupa, ¿y por qué decides instalar en tu universo este concepto, este nombre, este título del Bosco del Jardín de las Delicias? Fue un impulso en realidad, y yo había coleccionado entre el mural de Rancagua y los sitios heriazos que había hecho antes del mural de Rancagua, había coleccionado una serie de imágenes que me interesaban, que quería trabajar con ellas, pero que yo no sabía qué querían decir, yo no sabía por qué me interesaban juntas, ni estas son cosas que las fui entendiendo después, digamos, ¿no? Pero que me producían una fascinación, y yo sabía que tenían que ver con algo que yo todavía no podía entender. Y eso me recordó el Jardín de las Delicias del Bosco y dije, quiero trabajar con formas narrativas como el Bosco, organizado en trípticos y dípticos. Y de hecho el Jardín de las Delicias son 2 trípticos y 3 dípticos, ¿no? En los que lo configuran. Y yo sabía que estaba narrando algo que yo todavía no podía entender. O sea, que las imágenes estaban conteniendo un tipo de relato que yo lo resolvía en la imagen, pero que yo todavía no entendía bien de qué se trataban. Y aquí hay unas fotos de esa época cargando los marcos, que lo cargué por mucho tiempo. Y vamos a ver, y lo puse porque es interesante, porque mi primera salida del cuadro, o sea, el primer indicio que el cuadro era algo que no iba a ser suficiente para mí, fue utilizar marcos. Y aquí estoy en el Museo de Bellas Artes, en un montaje, que también la diapo que tengo es muy mala, donde puse un montón de sitios heriazos del centro de Santiago que estaban intervenidos con marcos reales de las bodegas del museo. Y algunos marcos estaban impresos y otros marcos estaban pintados, entonces se producía como una confusión entre qué era real y qué no, pero el marco fue el primer elemento tridimensional que de alguna manera me empezó a indicar que que había una incomodidad con los límites de la pintura. Y también en parte de este políptico transformé el paisaje en una lista que iba desde el último plano de la línea horizonte hasta el primer plano. Entonces decía, 1, esquina de calle; 2, pedazo de edificio de 3 pisos; 3, letrero comercial; 4, y al final terminaba pastos pisados sobre el suelo. Y después, en el año 97, de los sitios heriazos yo había descubierto uno que me dejó pegada, que era uno que tenía una mediagua donde había un señor que cuidaba el sitio heriazo. Y decidí instalar la mediagua en la galería Posada del Corregidor, que era una galería que todos en esa época que éramos jóvenes la usábamos, digamos, habían como 3 o 4 galerías donde circulábamos todos. Y la atravesé en la galería de tal manera que uno tenía que entrar y desde la ventana posterior a la puerta, o sea, al contrario a la puerta, uno veía una pintura. Y en esa pintura uno veía el paisaje del sitio heriazo, de donde provenía esta casa, ¿no? Entonces fue interesante porque
ya con esto entendí que para mí era importante el fuera de cuadro, que el cuadro estaba empezando a ser como un espacio restrictivo que yo no quería abandonar, porque yo siempre he tenido mucho amor por la pintura y por la historia de la pintura, y la conozco desde chica. Por lo tanto me costó mucho abandonarla, pero también al mismo tiempo sabía que era insuficiente como lenguaje. Entonces esta obra es importante para mí porque construye un espacio fuera del cuadro, construyo yo un espacio fuera del cuadro, y ese espacio fuera del cuadro es el lugar del espectador. Entonces, esa pintura solo se podía ver desde dentro de la casa. Y también había una como imposibilidad, que tal vez hoy día me parece también interesante, que la pintura no se podía ver en vivo, sino que solo se podía ver desde la ventana, desde dentro de la mediagua. O sea, no, la mediagua atravesaba toda la galería y por lo tanto solo se podía ver desde dentro de la pintura, ¿no? De eso me interesó el tema de la pobreza que yo veía. Se veía mucha pobreza. Yo pinté el mural de Rancagua en la Maestranza de San Eugenio. Teníamos que ir todos los días a la Maestranza de San Eugenio, que estaba al lado del Zanjón de la Guada, y uno entraba por una calle de tierra y estaba lleno de mediaguas al lado del Zanjón, y era como una cosa... me llamaba mucho la atención, y entonces registré esas mediaguas y después le pedí a un exalumno mío que jugaba a hacer miniaturas que me las hiciera del tamaño de una caja de fósforo, y estas son algunas de ellas. Eh, y después la instalé en una exposición que hubo mucho tiempo después, en la CCU, la instalé en el piso, y como eran muy pequeñas, por supuesto la gente no las veía, entonces el día de la inauguración fueron pisoteadas. Y tenía que ver con esta idea que tenía yo de que la pobreza en ese momento, año 97, 98, 99, era invisible, ¿no? Entonces el hecho que también las obras fueran destruidas por los espectadores tenía que ver con esa invisibilidad. Y después, esta es una exposición en Holanda del año 2000 que se llama La primera persona del plural. La primera persona del plural es nosotros, ¿no? Y me llamaba mucho la atención esa persona, eh, ellos y yo, nosotros, quién era esa persona, ¿no? Y por eso se llamaba primera persona del plural. Y marca el fin de yo ahí ya tengo como la sensación de un agotamiento con la pintura. Son las últimas pinturas grandes que hago, de gran formato, y las hago sobre telas que tienen un significado. Entonces digo, ¿cuál es la tela que tiene un significado público? La bandera, y esta fue la primera bandera que pinté. Está registrada en tres resoluciones distintas, de tres épocas distintas, y era una bandera que yo no me atrevía a mostrar en Chile, y dije, ya, voy a pintar la bandera, pero como la voy a mostrar en Holanda, entonces, por si había problemas, digamos, ¿no? Como ofender los símbolos patrios, pero yo había leído la ley, entonces sabía que era una ley ambigua. Y uso la imagen del altar de la patria, pero la Alameda la transformo en sitio Eriazo, y ahí aparece mi mediagüita, que era una mediagüita que también estaba a la entrada de la galería, etc., ¿no? Y en ese momento yo tenía mucha preocupación. Venía saliendo de la ciudad, digamos, de cómo hacer estos recorridos por la ciudad y estos registros y estos paisajes, y mi preocupación pasaba por la pobreza que había visto, y también empezaba a aparecer la historia como un factor importante, digamos, ¿no? La bandera de arriba, que es la bandera con mediagua, del año 2002, la hice con píxeles pintados a mano. Y después esta imagen de abajo, que es la imagen del beso, yo decía, ¿cuál puede ser la imagen más distante a la bandera? Y se me vino que era la imagen del beso. Había hecho una exposición, que un poco esta pintura que está atrás mía, del año 98, que se llamaba Pintar como querer, y dije, lo más distante de lo político, público, que es la bandera, es la imagen del beso, por lo tanto puede ser mucho más disruptiva, en cierto sentido, que la mediagua. Y se completaba con dos otras banderas, que esta de frazada de emergencia, y esta otra que decía historia, 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 y de repente decía histeria. Historia, 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 histeria. Estos son fotogramas de una crisis histérica de una mujer del hospital psiquiátrico, que está ahí como en la secuencia. En el hospital psiquiátrico La Salpêtrière había un taller de fotografía muy famoso, porque la fotografía estaba recién inventada, entonces
la creencia de que al observar a estas mujeres se iba a saber qué les pasaba y qué tipo de malestar tenían, y les hacían registros fotográficos. Entonces hay muchas imágenes. El Hospital de la Salpêtrière era un hospital femenino, siempre lo fue desde el siglo XV, era un hospital para mujeres, ¿ya? Y se transforma finalmente en el hospital psiquiátrico de este doctor que inventa el concepto de la histeria. Y yo lo tomo al principio, como ya lo habían visto en el Jardín de las Delicias, pero después hago una serie de obras que empiezo a dibujarla, y lo que conversábamos un poco con la Cota, que el tema y el momento biográfico que yo estaba viviendo, había nacido mi hijo, ya estamos hablando acá del 2006, empiezo a dibujar las pequeñitas y las repetía una arriba de otra hasta que digo, ¿por qué no las transformo en timbres? ¿Sí? Y entonces empiezo a timbrarlas. ¿Sí? La noción de trauma y el concepto de trauma subjetivo y colectivo siempre es una noción que atraviesa todo mi trabajo. Me interesa mucho la noción de trauma, no solamente en su patos, en su afectación, que también me interesa, digamos, pero también me interesa que en la descripción de lo que es el trauma es un tipo de experiencia para la cual el sujeto, la subjetividad, no tiene lenguaje, ¿sí? Entonces queda como afectado por su falta de lenguaje para poder referirse a lo que está sintiendo o a lo que le pasó. Y una salida de lo traumático es la invención de otros lenguajes, por lo tanto, tiene mucho que ver con los procesos creativos también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las mujeres histéricas, si se fijan, ¿por qué tenían estas contorsiones? Porque ellas transformaban su discurso reprimido, aquello que no podían decir que habían vivido, en una sintomatología corporal. Y es como si el discurso se hubiera hecho cuerpo, ¿no? Entonces hacían una serie de contorsiones o tenían una serie de síntomas que cifraban eso que ellas no podían decir. Yo lo había asociado también al sitio Eriazo, digamos, ¿no? El cuerpo de la ciudad tenía un órgano anómalo que era como mudo, que de alguna manera somatizaba algo que no había sido dicho todavía, o algo que no estaba siendo dicho. De esa experiencia de transformar estos dibujos que están hechos a mano, tengo muchos dibujos de eso hechos a mano, que bueno, ya no los tengo, pero en alguna parte estarán, y transformarlo en timbres, también la acción física de timbrar, ¿no? Como era muy cansador estar como timbrando, produciendo esta gradiente, eran 12 imágenes distintas, y una amiga mía, esto era en Lima, y una amiga mía me hace un chiste, que todos se iban a almorzar y por supuesto yo me quedé ahí timbrando, como loca, y me dice, ¿te imaginas mañana cuando vuelvas salieron todas volando y se despegaron del muro? Así como, ¿te imaginas la pesadilla después de estar una semana encerrada timbrando? Y me pasó que lo vi, como que me hace este chiste y yo veo como esta cosa, esta imagen, ¿no? Que después se transforma en el 2016 en encontrar la manera de hacer esa imagen, cómo hacer que saliera desde lo bidimensional hacia lo tridimensional. Y esto es 2006, el primer premio de Mavi, que fue con esta obra, el primer concurso de Mavi, ¿no? De Arte Joven. Y ahí invento, y es interesante para mí, porque aparte de esta noción traumática conceptualmente, digamos, como la había pensado, también me empiezan las histéricas a llevar a un lenguaje distinto, que es a inventar un lenguaje, algo que yo no conocía, que no conocía la tridimensionalidad, y empiezo a salirme del cuadro y empiezo a abandonar la bidimensionalidad. Esta es Plaga del 2008 en Gasco, que ya es la instalación mucho más grande, que tiene dos partes, una es el volumen, son 33.000 figuras colgando, en una disposición que en realidad era bastante matemática, cada hilo tenía que estar en un lugar específico y tenía que tener una cantidad de figuras, cuando el cuerpo de uno pasaba cerca de este volumen, todo esto temblaba y se movía, no se podía tocar porque si no se enredaban y era muy complejo. Y en la sala de lado estaban timbradas en todo el espacio, ¿no? Y la última obra que hice con eso fue en París, en 2010, en la casa del doctor Charcot, que era el doctor que había inventado el concepto de histeria femenina, ¿no? Y lo que más me interesaba, y tal vez me sigue interesando también como imagen fantasma,
esta etapa de las mujeres histéricas era pensar, hay una imagen fantasma que no es solamente la histérica y el hospital psiquiátrico, las 5.500 pacientes de Charcot, sino que lo crucé con los seres pequeños que se organizan en cuerpos colectivos gigantes para defenderse de un depredador. Lo imaginé de esa manera, ¿no? Como un cuerpo colectivo que se organiza como mecanismo de defensa, ¿no? Y en ese sentido es una obra de género, digamos, ¿no? Me daba la sensación de que esas mujeres, con esos síntomas, con esos gritos, con esas convulsiones, lo que estaban haciendo era manifestar la imposibilidad de las mujeres de no participar del mundo público, de tener restricciones morales, éticas, sociales tan angustiantes, y las histéricas de hecho son un antecedente de lo que después va a ser los movimientos feministas de voto y de organización política. Esta mujer que está siendo vendida por este señor, porque en realidad la obra se llama El mercader de esclavas, y la obra ella es una esclava que está siendo vendida, fue pintada por Valenzuela Puelma en 1882 en París. Esta señorita era una modelo francesa, ¿no? Y esta de acá es una mujer del hospital psiquiátrico de la Salpêtrière del mismo año, ¿sí? Entonces, toda la intervención parte por hacer o poner en el fondo representación femenina a documento fotográfico de una mujer de 1882, y de ahí en adelante, en estos dossiers y en esto que está acá, que no nos vamos a detener, está toda la investigación de qué significa Valenzuela Puelma, el desnudo, la pintura, el psiquiátrico. Valenzuela Puelma, el primer divorciado de la República, por tratar de matar a su esposa. Ya. Mientras cambias de material, ¿puedes contar cómo se gesta esa invitación a que tú seas la primera artista chilena en exponer en este Museo de Buenos Aires? En Malva, yo había hecho una exposición en el 2014, ya con los archivos de la CIA bastante investigados en distintos lugares de América Latina, ya haciendo una investigación por distintos países, y hago como un boceto, una exposición grande, pero no era una exposición acabada, y Agustín Pérez Rubio estaba ahí. Y Agustín ve la exposición de Bogotá y me dice, ¿sabes qué? Me interesa que la muestres en Malva, me acaban de nombrar director y quiero esta investigación sobre América Latina en Malva. Y durante 2 años, 2014 a 2016, desarrollo la investigación que va a dar origen a la exposición de Malva, que se llama Nuestra Pequeña Región de Por Acá, que es la culminación de las investigaciones de los archivos que he hecho. Las investigaciones, yo llego a los archivos a través de esta noción de la historia, del trauma, de la borradura, de la histeria. Todo eso, este material del archivo hace que sea muy importante para mí lo que está en estos materiales, y finalmente Malva es su conclusión. Entonces, toda esta historia de Malva fue como una síntesis de este trabajo de investigación histórico que a mí me cambió, que a mí me hizo como ir a otras formas, otras materialidades. El encontrar la manera en que estos archivos pudiesen ser mostrados, creo que fue mi trabajo de artista más relevante, como de qué manera muestro esta documentación. Y todas las estrategias espaciales y materiales que desarrollamos en Malva tenían que ver con cómo hacer que este material obligara a que la gente lo considerara como material histórico de la Guerra Fría de América Latina, digamos, ¿no? Y básicamente lo que cuenta esto es la historia de la Guerra Fría de América Latina a través de los archivos, 47 muertes que todavía están siendo investigadas de distintos dignatarios masculinos de América Latina, de 15 países, que mueren en situaciones que están siendo investigadas, muchas hasta el día de hoy en tribunales, y que significan también la manipulación del curso de la historia en América Latina, ¿no? Pues son presidentes, candidatos a presidentes, ministros, jueces, etc. Y básicamente la muestra desarrolla esa historia, ¿no? Y tiene partes documentales y partes que son una vuelta a la imagen para mí, porque yo pasé un buen tiempo trabajando con los archivos
en un proceso como de darle materialidad y lenguaje artístico a los archivos, y Malva significa para mí también volver a la imagen, ¿sí? O sea, se sostenía la obra a través de los archivos, pero también la obra tenía elementos que eran una vuelta a la imagen, ¿no? De la que yo provenía, digamos, ¿no? Y que el material de archivo me había hecho como suspender esa muestra, ¿no? Y había este video que se llama Translation Lesson, donde este profesor de inglés me enseña a mí inglés a través de los materiales, de los archivos desclasificados de Chile específicamente, porque Translation Lesson se refiere solo a Chile. ¿Y qué significa para ti la tacha, Voluspa, que en esa obra aparece como también algo muy icónico en tu visualidad? La tacha yo la asocié a la histeria, ¿sí? Al lenguaje histérico, en el sentido de que es una represión de la historia, ¿no? O sea, hay algo de la historia que está reprimido y que no está contado. Ya no de manera subjetiva, en el caso de una persona que no tolera unos hechos, sino que de manera colectiva, ¿no? Entonces, la tacha, y de hecho es un acto histérico la desclasificación, ¿no? Estados Unidos, Bill Clinton dice, vamos a desclasificar los documentos de Chile porque los chilenos tienen derecho a saber su historia. Y cuando tú revisas los documentos te encuentras con una serie de documentos borrados. Entonces, como acto conceptual, es un acto muy histérico, porque dice, yo te voy a mostrar tu historia y te desclasifico documentos y te los borro. Histérico porque la histeria usa ese tipo de operaciones, ¿no? Que son de negación, de condensación, y que son mecanismos psíquicos conceptuales que provienen de cuando uno no quiere enfrentarse a algo, ¿no? Que es como lo que le sucede a la histérica, no quiere enfrentarse a eso que le produce dolor. Me encantaría como comentar igual que tú estuviste 10 Tú años estuviste 10 trabajando años en el archivo, trabajando. ¿no? En realidad fue del 98 al Ah, 2016, si es que pienso que el Malva es como su conclusión, aun cuando el 2017 todavía tenemos algunos trabajos con archivos, y el 2018 hicimos una muestra en Alemania también, con archivos que tenían que ver con la colonia Dignidad, ¿sí? Archivos de la CIA sobre la colonia Dignidad. Pero en realidad la conclusión de Malva es como la conclusión final, digamos, en términos conceptuales, más allá que hayamos hecho 2 obras después que tenían que ver con archivos. Entonces es más tiempo dedicado a los archivos. Ahora, ¿qué me enseñan a mí los archivos? Que me enseñan varias cosas. Primero, pierdo completamente como esta relación solo con la imagen, solo con la pintura, solo con la manualidad, porque el archivo es una información dura. Entonces, la información documental es una información que no es estética, es ética, ¿no? Y ahí hay un problema con la imagen, y hay un problema con la representación, que es algo que yo voy como entendiendo. O sea, de alguna manera a mí el material de archivo, y de ese archivo, de esa información, con esos niveles como de distopía que tiene, me llevan hacia una obra menos personal, ¿sí? Más pensando en la colectividad y pensando menos en mí, por más que la persona que lee soy yo, y esa afectación de la lectura también pasa por mí subjetivamente, digamos, pero me llevan a otro tipo de soluciones, ¿no? Y después, como conclusión también, me aparece una pregunta, ¿no? Porque yo creo que las obras son procesos de investigación y son procesos de conocimiento que se van resolviendo creativamente, ¿ya? Y se van agotando esos procesos, ¿no? Van como, uno va aprendiendo algo que no es lo mismo que se aprende cuando lees un libro, aprendes de otra manera, como que se encarna, ¿no? Como que lo haces cuerpo, y se termina ese proceso cuando ya la pregunta se agota y porque ya probablemente apareció otra pregunta, ¿sí? Y creo que si uno está atento puede escuchar esa otra pregunta que apareció, ¿no? Y una de las preguntas que me apareció al final en Malva fue, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que hace que el mundo haya llegado a configurar estas geopolíticas de poder que se dan en la Guerra Fría, y que a nosotros en América Latina y en Chile nos afectaron tan fuertemente en nuestra historia y determinaron tan fuertemente nuestra subjetividad? Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿No? Y ahí llego como a la idea de la idea de la hegemonía blanca, ¿no? De la hegemonía eurocéntrica, de la cultura eurocéntrica hegemónica,
que es con lo que parte la propuesta del pabellón de Venecia, ¿no? Es solamente como la configuración, un estudio psíquico, si se quiere, histórico psíquico, con la pretensión de poder entender de qué se trata esa psiquis hegemónica blanca, que ha construido subalternidades en torno a la república, al preferir la monarquía como forma de organización social y por lo tanto establecer jerarquías de clase en la organización social contemporánea, digamos, ¿no? La subalternidad que ha construido hacia las mujeres, cómo han logrado a las mujeres fuera, y qué costos ha tenido eso para las mujeres, que son los dos casos femeninos que aparecen en el Museo del Hombre Hegemónico, y los casos que tienen que ver con cómo se ha construido la subalternidad geopolítica, digamos, ¿no? O sea, la denostación de ciertas áreas geográficas del mundo se ha hecho en torno a la raza, entonces construyendo la idea de que hay razas que son superiores y razas que son inferiores, y para eso tomamos el caso de los zoológicos humanos, la exhibición de zoológicos humanos que se da durante un siglo en 70 ciudades europeas, que es lo que cuenta este caso. Y después el caso 5, que cuenta cómo ya en el siglo XX se inventa la noción de repúblicas bananeras, ¿no? Esas repúblicas bananeras que son susceptibles de ser manipuladas, ¿no? Es el caso 5. Y después el caso 6, que es el último, es la Guerra Fría en Europa, que es algo que yo también vengo estudiando desde el 2017, que es como ese pensamiento hegemónico, clasista y también racista y también machista, afecta a las propias naciones europeas a través de un estudio que tiene que ver con algo que es la Operación Gladio, que no les voy a dar la lata, pero es atentados de falsa bandera en los 50, 60, 70, 80 y 90 en Europa para ejercer un control psíquico a través del miedo. Después de eso, del Museo del Hombre Hegemónico, que eran estos 6 casos que un poco tratan de narrar esta historia de la construcción hegemónica, venía la parte de los retratos de las subalternidades, ¿no? Entonces, en el Museo del Hombre Hegemónico no aparecían los personajes subalternos, siempre aparecía la psiquis hegemónica, o sea, los hombres que habían subalternizado a las mujeres, los públicos que habían ido a ver los zoológicos humanos, etc. Y en la pintura, y vuelvo a pintar también, al óleo, digamos, que es algo que dejé de hacer durante todo el tiempo que estuve dedicada a los archivos clasificados, vuelvo a pintar y aparecen las imágenes de esta galería de subalternos que está puesto en una zona de ruina que tenía el pabellón de Chile, ¿no? Importante señalar acá para los que no estuvieron ahí presentes que lo que se ve, cada una es una pintura en sí misma, no, esto no es una pura imagen, digamos, como la estamos viendo, ¿no? Por si no se alcanza como a comprender. Cada uno es un óleo. Cada una tiene un color que está asociado al caso del canibalismo de los republicanos, que es el caso 1, el caso del Partido Democrático de las Mujeres de Viena de 1848, que es el caso 2, caso de los zoológicos humanos, durante 100 años en Europa, la exhibición de distintas razas en zoológicos, que es el caso 3, las mujeres del Hospital Psiquiátrico de la Salpêtrière, que es el caso 4, la República Bananera, que es el caso 5, y estos atentados de falsa bandera en Europa durante 40 años de la Guerra Fría, que es el caso 6, ¿no? Y que de alguna manera es como, ya, ok, esta es la hegemonía, estas son las subalternidades construidas, pero lo que más me interesa en el pabellón es pensar cómo podemos pensar una emancipación de esta forma de pensar, porque esta forma de pensar es muy antigua, ¿sí? Y creo que tal vez es poco interesante para el siglo XXI o debiera uno extrañarse un poco del clasismo, el racismo, el machismo, etc. Entendiendo que en la idea de que podemos conformar otro tipo de sociedades que tengan otro tipo de preocupaciones y que esas preocupaciones ya tienen 500 años, 600 años y si no más, digamos, ¿no? Entonces, la preocupación en realidad era como, bueno, pero ¿cómo nos salimos de este pensamiento? Molusca, perdona que te interrumpa, pero antes de entrar a la... Yo sé que ya vamos a llegar a la pieza final de la ópera, pero ¿No como estamos? estamos bien de tiempo, si podrías comentarnos también tu decisión de hacer un retrato de Catrillanca. Sí, En la imagen anterior lo podemos ver ahí. claro. Fue un impulso, la verdad,
cuando ocurrió el asesinato de Catrillanca, que fue en noviembre, yo ya estaba empezando a configurar las imágenes de las pinturas. No estaba pintando todavía, porque empecé a pintar en diciembre, pero ya estaba como seleccionando las imágenes, cuáles vamos a hacer, cuáles no. Y ocurre el asesinato de Catrillanca en noviembre, y pasan unas 2 semanas, empiezan a aparecer en la investigación, empieza a aparecer toda esta confusión del Comando Jungla, de la Operación Huracán, aparecen los videos donde se ve a este niño adolescente que lo está maltratando, donde se ve a Catrillanca, y ya claramente se empieza a hablar de montaje, ¿no? Y yo sentí que era mi deber ético reclamar por una sociedad que no fuera racista, digamos, ¿no? Que de alguna manera ese racismo heredado de este discurso hegemónico blanco lo tenemos incorporado nosotros en nuestras élites y en nuestro Estado. Y me parecía muy vergonzoso que Chile no haya logrado aún vivir en paz con la cultura mapuche, que también nos pertenece y es una parte importante de nuestra historia. Entonces decidí ponerlo adentro de la Galería de Subalternos para hacer un llamado, ¿no? Para hacer una mención contemporánea localizada en Chile del racismo, ¿sí? Y es la única imagen contemporánea que hay en la Galería de Subalternos. Todas las otras imágenes son imágenes de archivo. La única imagen que tiene que ver con lo contemporáneo y lo chileno es la imagen de Catrillanca. Y me sigue pareciendo todavía que el crimen de Catrillanca es muy grave, que nosotros no exijamos una sociedad distinta, digamos, ¿no? Como no vamos a tener paz mientras no logremos mirar la cultura mapuche y integrarla a la sociedad de la manera que ellos desean, digamos, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Sí. Gracias por profundizar en ese punto, sobre todo en el contexto de los últimos días, ¿no? Que estamos viviendo Sí. en nuestro país. Así que por eso quería profundizar ahí. Y también tiene que ver necesariamente con lo que viene después, en la ópera emancipatoria. La ópera es más larga, no la vamos a mostrar entera con la cota porque lo decidimos, a mostrar solo la parte final. Pero básicamente es una ópera donde las voces de los hegemónicos, de los dominantes y las voces de los subalternos se dialogan, se recriminan mutuamente, se desprecian a través de este juego de la ópera con imágenes en la cordillera que grabamos en un lugar que se llama el Cajón del Calabozo, a 3.500 metros, entre Talca y Linares. Con los arrieros, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ¿qué figura podría representar una idea de emancipación en Chile? Y yo tenía la experiencia de los arrieros y me pareció que el arriero era una figura lo suficientemente ambigua, mestiza, independentista, rara, que podía representar un tipo de pensamiento fuera de la lógica dominante subalterno, por un lado. Y por lo tanto me parecía importante que esa voz pudiera hablar desde otro lugar, que no fuera ni la del dominante ni la del subalterno, que me parece que son posiciones psíquicas empobrecidas, ambas, ¿sí? Entonces me parecía que la idea del emancipado podía estar encarnado en la figura del arriero, y después en otra figura que la van a ver al final, que es la figura de la mujer, pero que es una mujer especial, ¿sí? Me declaro soberano, soberano. Del poder elijo su impertinencia, de los abusados rescato su conciencia. Pero me declaro impertinente y por ello independiente. Pero me declaro impertinente y por ello independiente. Yo desde mi cordillera al final del mundo escucho que la sangre clama desde la tierra, que exige un gesto impronunciable. Aquí comenzó la independencia, por un camino que no existe. Todos los caminos llevan a Roma,
pero no vamos a Roma. No queremos máscaras en las fiestas, ni la belleza del Salón de Europa. Nunca inventaremos otro victimario. Nos disculpan. Somos bárbaros. Y cuando matamos, damos la cara. Y cuando matamos, damos la cara. Controlar al mundo como tú. Desde mi silencio y está no seré tu madre, no seré tu esposa, seré el monstruo que en la guerra nunca viste. Puedo hacerlo como una es el nombre. Muy emocionante. ¿Tienes la imagen de la salita donde se mostraba este video en el pabellón? Para cerrar con eso. Sí. Porque para que la audiencia entienda el montaje de la pieza ópera video en el pabellón. Claro, era la imagen final, o sea, era la obra con la que la gente se iba, ¿no? Como, Exacto. Es el tercer momento en el recorrido del pabellón, digamos. sí. Bueno, mientras pones esa imagen, ¿quieres ir cerrando con algunas palabras sobre lo que fue toda esta experiencia en Venecia, además? Venecia, mira, es difícil pensar Venecia en este momento, ¿ah? Sí. Como que Venecia parece otro mundo. Otra era. Sí, otra era, como que entre lo que vivimos desde octubre, nosotros como sociedad y nuestra crisis, a lo que vivimos con el coronavirus, pensar en Venecia es como pensar así como algo que sucedió hace 10 años, ¿no? Pero también me gusta la distancia que eso produce. Nosotros vamos a mostrar ahora, teóricamente el 30 de septiembre, inauguramos el pabellón en el Museo de Bellas Artes, si es que la crisis sanitaria lo permite. Y va a ser interesante porque entre tanto acontecimiento nacional e internacional, ha sido interesante tomar la distancia con este relato y vamos a hacer una reactualización de la obra, no va a ser exactamente la misma obra, sino que va a tener un diálogo con la sociedad chilena y con el espectador chileno. Sí. Bueno, querida Voluspa, queríamos agradecerte desde Antena por esta sesión increíble de navegar por parte de tu historia, de tu trayectoria, de tu universo, de tu pensamiento visual, como nos gusta decir. Y con una frase que me decías el otro día que habías soñado, que te decían, las ideologías pasan, pero los hechos quedan. Yo creo que esa es
una tremenda lección para todos. Y nada, ahora sí unas palabras de cierre para esta sesión Antena. Sí, desperté a las 4 de la mañana con esa frase y creo que sintetiza bien lo que a mí me pasa, ¿no? Los sistemas de creencia cambian y son históricos, y desperté con la frase que decía, las ideologías pasan, pero los hechos quedan. Y a mí lo que me interesa son los hechos y la manera en que nosotros elaboramos los hechos, no lo que creemos de los hechos, sino lo que los hechos son concretamente, porque es con ese real con el que tenemos que lidiar, ¿no? No con lo que creemos, sino con lo que es. Y yo creo que esa ha sido esa es una preocupación que tengo yo, no solamente por mí, sino por las generaciones que vienen, de la manera que nosotros ayudamos a que los que vienen en el futuro, los más jóvenes, y los que vienen después de los más jóvenes, y los hijos de los hijos de los hijos, puedan vivir en una sociedad que sea mejor para todos nosotros. Así es, y con esa reflexión y ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Oluf Pajarpa. Maravillosa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Cota, Alfonso, Eli, un abrazo grande para ustedes y luego nos veremos.